La lluvia otoñal tamborileaba suavemente sobre los paraguas negros de las personas reunidas alrededor de la tumba recién abierta. Natalia estaba al borde mismo, mirando el ataúd de madera que descendía lentamente hacia la tierra. Su padre, Vicente Ibáñez, quien había trabajado toda su vida como ingeniero en la fábrica, se había ido de este mundo silenciosamente, mientras dormía, por un ataque al corazón. Solo tenía 62 años. Perdóname, papá, susurraba Natalia, apretando en su mano un ramo de crisantemos blancos. Perdóname por no haber podido decirte tantas cosas importantes. Junto a ella estaba su hermana Cristina, rodeada de un pequeño séquito de amigas en costosos trajes de luto. Incluso en un funeral lograba verse como una modelo de portada de revista. Su cabello rubio estaba suelto y caía en ondas, el maquillaje era impecable y el vestido negro de un diseñador famoso acentuaba cada curva de su figura. Cristina era 2 años menor que Natalia, pero siempre parecía mayor, más experimentada, más segura de sí misma, más exitosa. Natalia se alisó involuntariamente su sencilla blusa negra y falda. Nunca había sabido vestirse con elegancia, como Cristina. Cuando los últimos terrones de tierra cayeron sobre la tumba, la gente comenzó a dispersarse. Cristina se acercó a Natalia y la abrazó por los hombros. Este gesto podría haber parecido apoyo fraternal, pero Natalia sintió en él algo depredador, triunfante. ¿Cómo estás, hermanita?, susurró Cristina directamente en su oído. Veo que sigues siendo la misma, modesta. Natalia trató de alejarse, pero Cristina la apretó más fuerte contra sí. Su perfume caro, el mismo de hace 7 años, golpeó la nariz de Natalia, devolviéndola instantáneamente a ese día de pesadilla antes de la boda. Sabes, a veces pienso en ti, continuó Cristina con voz baja, casi tierna. Pobrecita, sigues sola a los 35 años. ¿De verdad no has encontrado a nadie después de Arturo? A mí me fue tan bien con mi marido. Natalia sintió cómo se alzaba dentro de ella esa ola familiar de dolor y humillación. Cristina siempre había sabido golpear en los puntos más dolorosos, siempre había sabido cómo causar el máximo dolor con el mínimo esfuerzo. Exactamente como hace 7 años, cuando destruyó su vida. Arturo es un marido tan atento, susurraba Cristina, sin soltar a su hermana, y su voz devolvió a Natalia a la realidad. Constantemente me da regalos, me lleva de viaje. La semana pasada regresamos de Italia. Nos alquiló toda una villa en la Toscana. ¿Te imaginas? ¿Y tú sigues trabajando en tu biblioteca? Natalia cerró los ojos, tratando de controlar las emociones. 7 años había trabajado en sí misma, había tratado de sanar las heridas, pero Cristina con unas pocas palabras las había desgarrado de nuevo. Sé que te duele escuchar esto, continuó Cristina con tono fingidamente compasivo. Pero creo que deberías resignarte al hecho de que algunas mujeres simplemente no tienen suerte en el amor. No todas pueden ser felices. ¿Recuerdas cómo gritabas entonces que nunca nos perdonarías? Y ahora ves, nosotros llevamos 7 años felices en el matrimonio, ¿y tú? ¿Y yo qué?, preguntó Natalia en voz baja. Y tú estás sola. Completamente sola. Y eso es justo, considerando cómo te comportaste entonces. Tales histeria, tales gritos. Simplemente horrible. Natalia abrió los ojos y miró a su hermana. En su mirada no había odio o ira, solo una profunda tristeza y algo más que Cristina no pudo descifrar. Sabes, Cristina, dijo Natalia en voz baja pero firme, tienes razón. Me fue mucho mejor de lo que piensas. Cristina aflojó ligeramente el abrazo, sorprendida por la calma de su hermana. Es solo que no conoces a mi marido, continuó Natalia con una leve sonrisa. ¿Te gustaría que os presente? Cristina parpadeó confundida. ¿Marido? ¿Natalia tiene marido? ¿Cuándo pasó esto? ¿Por qué no sabía nada al respecto? ¿Tú, marido?, repitió Cristina, sintiendo como el suelo se desvanecía bajo sus pies.
Sí, Natalia se dio la vuelta y saludó con la mano a un hombre alto en traje oscuro que estaba un poco apartado, hablando por teléfono con alguien. Miguel, cariño, ven aquí. El hombre terminó la conversación y se dirigió hacia ellas. Cristina lo siguió con la mirada y sintió como su corazón comenzó a latir rápidamente. Era un hombre guapo de unos 40 años, con rasgos nobles, sienes grises y caminar seguro. Algo en él le pareció familiar, pero no podía entender qué exactamente. Cristina, te presento, dijo Natalia cuando el hombre se acercó a ellas. Este es mi marido, Miguel Rosales. Cristina sintió como el mundo a su alrededor se detuvo. ¿Rosales? ¿No sería casualidad? ¿No sería simplemente coincidencia de apellidos? Miguel le extendió la mano, mucho gusto conocerte, Cristina. Natalia me ha contado mucho sobre ti. Cristina trató de decir algo, pero no salía ningún sonido de su garganta. Miraba a este hombre y gradualmente comenzó a reconocer en él rasgos que una vez había visto en fotografías en la casa de Arturo. Miguel Rosales, repitió con voz ronca. ¿No eres por casualidad pariente de Arturo Rosales? Miguel sonrió, pero en su sonrisa no había calidez. Arturo es mi hermano menor. Cristina sintió como las piernas se le volvían de algodón. Se agarró del brazo de Natalia para no caerse. ¿Pero cómo? ¿Cuándo? Balbuceaba, mirando ora a Natalia, ora a Miguel. Llevamos juntos 4 años, y nos casamos hace poco, dijo Natalia tranquilamente. En silencio, sin pompa. No quería una gran boda después de lo que me pasó hace 7 años. Cristina trataba de asimilar lo que estaba pasando. Miguel Rosales. El hermano mayor de Arturo. Recordaba que Arturo había mencionado alguna vez a su hermano, pero hablaba poco y de mala gana de él. Algo sobre que el hermano dirigía el negocio familiar, que era serio y estricto, que no eran muy cercanos. Arturo nunca habló detalladamente de usted, murmuró Cristina, tratando de recomponerse. Arturo habla mucho de más y poco de lo importante, observó Miguel secamente. Siempre lo ha hecho. En su voz se escuchaba una ligera antipatía que hizo que Cristina se tensara aún más. Tengo que irme, murmuró, tratando de liberarse de Natalia. Tengo asuntos. Por supuesto, asintió Natalia. Salúdame a Arturo. Nos encontraremos todos juntos alguna vez. Cristina asintió y, tambaleándose, se dirigió a su coche. Sus pensamientos estaban en completo caos. ¿Natalia estaba casada con el hermano mayor de Arturo? ¿Cómo había pasado esto? ¿Cuándo? Y lo principal, ¿qué significaba esto para ella? Natalia la observaba alejarse y por primera vez en 7 años sentía algo parecido a la satisfacción. Las cartas finalmente habían sido reveladas. Y resultó que el triunfo estaba en sus manos. Y entonces, hace 7 años ocurrieron eventos que cambiaron para siempre los destinos de las 2 hermanas. Cuando Natalia llegó a casa por primera vez en mucho tiempo, para su propia boda. Entonces parecía que la vida finalmente le sonreía. Arturo Rosales, un hombre hermoso y encantador que apareció en su vida como un príncipe de cuento de hadas, le propuso matrimonio después de 6 meses de conocerse. Era rico, conducía coches caros, le regalaba joyas que ella ni siquiera había soñado llevar alguna vez. Te mereces lo mejor, Natasa, le decía, besándole la mano. Quiero que vivas como una reina. Nunca he conocido a una chica tan dulce, sincera e inteligente. Natalia aún recordaba ese día cuando todo se derrumbó. 2 semanas antes de la boda llegó a casa de sus padres para discutir los últimos detalles de la celebración. Arturo debía llegar al día siguiente para conocer a Cristina, quien entonces estudiaba en Madrid y rara vez estaba en casa. Verás qué hermosa es, le contaba Natalia a su novio por teléfono. La verdad, tiene un carácter difícil, pero es mi única hermana. Arturo se rió, si es la mitad de dulce que tú, seguramente nos haremos amigos.
Pero cuando Cristina llegó y vio a Arturo, en sus ojos se encendió esa llama cazadora que Natalia conocía desde la infancia. Cristina siempre tomaba lo que quería, sin preocuparse mucho por los sentimientos de otras personas. Y esta vez quiso a Arturo. Dios mío, Natasa, dijo en la primera noche, cuando Arturo se fue al hotel. ¡Qué hombre! ¿Cómo pudo fijarse en ti? ¿No entiendes que es demasiado bueno para ti? ¿Qué quieres decir? Se quedó atónita Natalia. Bueno, mírate, Cristina recorrió a su hermana con una mirada despectiva. Una simple bibliotecaria de provincias. Y él es un empresario exitoso, guapo, rico. ¿Cuánto puede durar esto? Tarde o temprano se dará cuenta de que cometió un error. Natalia entonces no dio importancia a esas palabras. Sabía que Cristina siempre había sido envidiosa, siempre había tratado de menospreciar sus logros. Y cuando faltaban solo 3 días para la boda, Natalia regresó a casa más temprano de lo habitual, quería probarse el vestido una vez más, asegurarse de que todo fuera perfecto. Su corazón temblaba de expectación, en 3 días se convertiría en la esposa de Arturo, comenzaría una nueva vida feliz. Subió al segundo piso de la casa de sus padres, donde en su antiguo cuarto colgaba el vestido de novia. Pero al pasar por el cuarto de Cristina, escuchó sonidos extraños. Voces apagadas, risas, algún tipo de murmullo. Natalia se detuvo ante la puerta. Y había 2 voces, una femenina y masculina. ¿Cristina? Llamó Natalia suavemente, tocando la puerta. Dentro se hizo un silencio repentino. Luego se escuchó un susurro, un murmullo apresurado. «Cristina, ¿estás ahí?», repitió Natalia más fuerte. «Sí, sí, estoy aquí», resonó la voz tensa de su hermana. «Espera un minutito». Pero Natalia ya había empujado la puerta. Lo que vio la hizo quedarse inmóvil en el umbral. En la cama, parcialmente cubiertos por una sábana, yacían Cristina y Arturo. Su hermana y su novio. Medio vestidos, despeinados, con caras culpables. «Natasha», susurró Arturo, saltando de la cama y poniéndose los pantalones. «Esto no es lo que piensas». «¿No es?». Natalia sintió cómo se le quebraba la voz. «¿Entonces qué es?». Cristina se sentó lentamente en la cama, sosteniendo la sábana contra su pecho desnudo. En su cara no había vergüenza, solo una ligera irritación, como si la hubieran molestado durante un asunto importante. «Natasa, no hagas una escena», dijo tranquilamente. «Somos personas adultas». ¿Personas adultas? Natalia dio un paso hacia el cuarto, y Arturo instintivamente retrocedió. «¿Te acuestas con mi novio 3 días antes de la boda, y eso es todo lo que puedes decir?». «¿Y qué más debo decir?». Cristina se levantó, envuelta en la sábana. «¿Qué tengo la culpa? ¿Qué me da vergüenza?». «Natasa, entre Arturo y yo pasó algo. Química, atracción. No lo planeamos». ¿No lo planearon?». Natalia dirigió la mirada a Arturo, quien aún no podía abrocharse los botones de la camisa. «¿Es la primera vez que pasa esto?». Arturo abrió la boca, pero Cristina respondió por él: «No. Esto lleva pasando una semana». Las palabras golpearon a Natalia como una bofetada. Una semana. Le habían sido infieles durante una semana entera, mientras ella corría por las tiendas eligiendo los últimos detalles para la boda, mientras contaba alegremente a sus amigas sobre la próxima celebración. «Una semana», repitió en voz baja. «¿Significa que cuando ayer hablábamos del ramo de la novia, ya te acostabas con mi hombre?». «Él no es tu marido», objetó Cristina, y en su voz sonó una crueldad fría. «Todavía no es tuyo. Y, por lo visto, ya no lo será». «Cristina», exclamó Arturo. «No es necesario así». «¿Y cómo es necesario?». Se volvió hacia él Cristina. «Tú mismo ayer decías que no estabas seguro de tus sentimientos hacia Natasa».
Que posiblemente te estás apresurando con la boda. Natalia sintió cómo la tierra se desvanecía bajo sus pies. ¿Arturo había dicho esto? Su novio, que hace una semana le juraba amor eterno, dudaba de sus sentimientos. Arturo, susurró, ¿es verdad? Él no pudo encontrarse con su mirada. Natasa, es complicado de explicar. Pues trata de hacerlo. Pensé que te amaba. Quería amarte. Eres una mujer maravillosa, buena, inteligente. Pero cuando vi a Cristina... ¿Qué? ¿Qué pasó cuando viste a Cristina? Me di cuenta de que nunca había experimentado nada parecido. Finalmente miró a Natalia, y en sus ojos ella vio algo parecido a la lástima. Perdóname, Natasa. No quería causarte dolor. Pero no puedo casarme contigo amando a otra. Amando a otra, Natalia se volvió hacia su hermana. ¿Y tú? ¿Tú también lo amas? ¿O simplemente decidiste quitarme lo que me pertenece? Cristina sonrió. ¿Pertenece? Natasa, las personas no son cosas. No se pueden poseer. Y en cuanto al amor, se acercó a Arturo y puso la mano en su hombro. Sí, lo amo. Y él me ama a mí. Natalia miraba esta escena y no podía creer lo que veían sus ojos. Su hermana, desnuda, cubierta solo por una sábana, se apretaba demostrativamente contra su novio. Y él no la rechazaba, no trataba de detener esta locura. Hermana, dijo Natalia en voz baja. Toda la vida te he defendido, Cristina. Cuando los padres te regañaban por las malas notas, yo intercedía. Cuando te endeudabas, yo te prestaba dinero. Cuando llorabas por los chicos, yo te consolaba. ¿Y así me pagas? No te pedí que me defendieras, respondió fríamente Cristina. Y no te debo nada. Además, si Arturo tan fácilmente se pasó a mi lado, ¿qué tipo de marido sería? Te hice un favor, mostrándote su verdadera cara. ¿Un favor? Natalia dio un paso hacia su hermana, y ésta instintivamente retrocedió. ¿Llamas a esto un favor? ¿Y cómo si no? Es mejor conocer la verdad ahora que dentro de un año después de la boda. Pero no de esta manera. No viéndolos en la cama. Natasa, cálmate, Arturo trató de tomarle la mano, pero ella la retiró bruscamente. No te atrevas a tocarme. Gritó. Nunca más te atrevas. Escucha, podemos discutir todo tranquilamente. ¿Discutir? ¿Qué hay que discutir? Estabas complaciendo a mi hermana mientras yo preparaba nuestra boda. ¿Qué se puede discutir aquí? Arturo se sonrojó, pero Cristina se rió, al fin. Ya pensaba que nunca mostrarías emociones reales. Siempre tan correcta, tan educada. Cállate. Explotó Natalia. Simplemente cállate. No tengo hermana. ¿Entiendes? Ya no tengo hermana. Natasa, no hables así, trató de intervenir Arturo. Después de todo, somos casi una familia. ¿Qué familia? Natalia se volvió hacia él. ¿Familia es cuando las personas se cuidan unas a otras, se apoyan, se protegen? Y no se traicionan en el momento más importante de la vida. Se dirigió hacia la puerta, pero se volvió en el umbral. La boda se cancela. Pueden revolcarse aquí todo lo que quieran, ahora no es mi asunto. Pero nunca, escuchas, nunca los perdonaré. Natasa, espera. Gritó Arturo, pero ella ya corría por las escaleras. Salió corriendo de la casa, tomando solo el bolso, y corrió por la calle sin mirar el camino, hasta que se encontró en el parque junto a la casa. Allí, en un banco bajo un viejo tilo, finalmente se detuvo y se echó a llorar. La gente pasaba, algunos miraban con curiosidad a la chica que lloraba, pero a Natalia le daba igual. Su mundo se había derrumbado. La vida que había construido tan cuidadosamente se había hecho pedazos. Cuando se acabaron las lágrimas, Natalia entendió que no podía regresar a casa.
No podía ver a esas personas que hasta la mañana consideraba las más cercanas. Sacó el teléfono y llamó un taxi hasta la casa de empeños, donde entregó su anillo de compromiso con diamante. Y luego se dirigió a la estación. 3 horas después ya viajaba en un tren hacia Valdemar, una ciudad que había elegido al azar en el mapa. Lejos de todos los que la conocían. Lejos del dolor y la traición. Pero, gracias a Dios, ese periodo de tiempo quedó en el pasado, como una pesadilla. Mientras tanto, Cristina, después de irse del funeral del padre, se sentó en su coche y permaneció varios minutos simplemente sentada, tratando de calmarse. Las manos le temblaban, el corazón latía furiosamente. Sacó el teléfono y marcó el número de Arturo. «Hola, cariño», resonó su voz después de varios tonos. «¿Cómo fue el funeral?» «Arturo», dijo Cristina, tratando de hablar tranquilamente, «¿por qué nunca me contaste detalladamente sobre tu hermano mayor?» En el otro extremo de la línea se hizo silencio. «¿Para qué lo necesitas?» Finalmente preguntó Arturo, pero en su voz se escuchaba tensión. «Sobre Miguel. Miguel Rosales. Tu hermano mayor, que dirige el negocio familiar». Arturo suspiró pesadamente. «¿Y para qué necesitas saber sobre Miguel más de lo que ya te he dicho? Apenas nos comunicamos. Él vive su vida, yo la mía. Arturo está casado con Natalia». «¿Y qué?», preguntó Arturo, aunque por el tono era claro que entendía perfectamente de quién se trataba. «Con mi hermana. Con Natalia, que fue tu novia hace 7 años». Larga pausa. Cristina escuchaba cómo Arturo respiraba pesadamente. «Cristina, regresa a casa», dijo finalmente. «Hablaremos cuando llegues». «No, habla ahora», gritó Cristina. «Quiero saber la verdad». «En casa», repitió Arturo y colgó. Cristina arrojó el teléfono al asiento y arrancó el coche. El camino a casa le pareció una eternidad. En su cabeza giraban fragmentos de recuerdos, frases que una vez parecían insignificantes y ahora adquirían nuevo sentido. Arturo nunca había hablado detalladamente sobre su familia. Cristina sabía que sus padres habían muerto en un accidente automovilístico cuando él tenía 25 años, que tenía un hermano mayor que dirigía el negocio familiar, pero no revelaba detalles. Sabía que era rico, que tenía dinero, pero que hacía exactamente como estaba organizada su vida. Sobre esto Arturo también prefería callar. «¿Para qué necesitas conocer todos esos detalles aburridos?», decía cuando ella trataba de preguntarle sobre el trabajo. «Lo principal es que tenemos todo lo que necesitamos para la felicidad». Ahora Cristina entendía que en 7 años de matrimonio nunca había conocido realmente a su marido. Arturo la esperaba en casa, caminando por la sala con una copa de whisky en la mano. Se veía preocupado y de alguna manera perdido. «Bueno», dijo Cristina apenas cruzó el umbral, «te escucho». Arturo terminó el whisky y puso la copa en la mesita. «Miguel es mi hermano mayor», comenzó, sin mirar a su esposa. «Después de la muerte de nuestros padres se convirtió en el jefe de la familia, el único propietario y director del negocio familiar». «¿Qué negocio?». «Grupo Rosales. Construcción, bienes raíces, inversiones. Una gran empresa, una de las más exitosas de la región». Cristina sintió como todo se enfriaba dentro de ella. Grupo Rosales, había escuchado ese nombre. Era una corporación enorme. «¿Y qué haces tú en esa empresa?», preguntó en voz baja. Arturo sonrió, pero su risa fue amarga. «¿Yo? Yo no hago nada. Simplemente soy el hermano menor que recibe una manutención mensual del mayor por caridad». «¿Qué?». «Miguel me da dinero para vivir. Suficiente para sentirme rico, pero no suficiente para considerarme realmente influyente. No tengo derecho a voto en la empresa, no tomo decisiones. Simplemente soy un dependiente». Cristina se dejó caer en el sofá. Todo su mundo se derrumbaba ante sus ojos. «Pero,
Pero tienes un coche tan caro, esta casa, las joyas que me regalas. Todo esto es de Miguel. Él paga por todo. La casa está registrada a nombre de la empresa, el coche también, incluso las tarjetas de crédito que usamos están vinculadas a cuentas corporativas. ¿Por qué no me lo dijiste? Arturo finalmente la miró, porque tenía miedo de que te fueras. Como todas las demás, cuando se enteran de la verdad. Cristina guardó silencio, tratando de asimilar lo escuchado. ¿Significa que todos estos años había vivido en una ilusión? Pensaba que se había casado con un empresario rico, y en realidad su marido era nadie. ¿Y Natalia? ¿De dónde la conoce? ¿Cómo se conocieron? Arturo suspiró pesadamente y contó lo que él mismo sabía. Miguel se enteró de lo que pasó hace 7 años ya después de nuestra boda, comenzó Arturo. Me vi obligado a contarle cuando preguntó por qué mi novia había cambiado de repente. ¿Y qué dijo? Estaba furioso. Me llamó canalla, dijo que había deshonrado el apellido, que así no se trata a las mujeres. Entonces tuvimos una gran pelea. Cristina escuchaba, sintiendo una ansiedad creciente. Pero lo más extraño comenzó después, continuó Arturo. Miguel empezó a preguntar sobre Natalia. ¿Quién era, de dónde, qué tipo de persona? Pensé que solo quería entender la magnitud de mi traición. ¿Y en realidad? Y en realidad contrató un detective privado. Averiguó dónde vivía Natalia, a qué se dedicaba, cómo estaba organizada su vida en Valdemar. Cristina sintió como un escalofrío recorría su espalda. ¿Para qué? Al principio, como me confesó después, solo quería asegurarse de que estuviera bien. Se sentía culpable por el acto del hermano menor. Pero cuando el detective le contó sobre Natalia, cómo era, cómo vivía, qué leía, Miguel se interesó. ¿Se interesó cómo? Como un hombre por una mujer. Me dijo, Arturo, cambiaste un diamante por un pedazo de vidrio. Decía que Natalia era exactamente el tipo de mujer que había buscado toda su vida. Cristina se levantó y comenzó a caminar por la habitación. ¿Y qué hizo? Comenzó a planear un encuentro. Pero no como el rico empresario Miguel Rosales, sino como una persona común, un historiador. Tenía miedo de que si Natalia se enteraba de quién era en realidad, pensara que era algún tipo de juego o venganza. ¿Por eso se hizo pasar por historiador? Sí. Tomó, por así decirlo, una licencia académica. Transfirió la gestión de la empresa a su adjunto y él mismo se fue a Valdemar bajo la apariencia de investigador de historia local. ¿Por cuánto tiempo? Planeaba 1 año. Pero cuando conoció a Natalia, entendió que se había enamorado. Y se quedó 4 años. Cristina se detuvo junto a la ventana. ¿4 años vivió una doble vida? No exactamente doble. Realmente estudiaba historia, escribía trabajos científicos. Era su pasatiempo desde la universidad. Y dirigía la empresa a distancia, venía a reuniones importantes bajo pretexto de viajes de negocios a archivos. ¿Y Natalia no sospechaba nada? Nada. Miguel pensó todo muy cuidadosamente. Alquiló un apartamento modesto, compró un coche usado, se vestía sencillamente. Se comportaba como un científico no muy rico. ¿Y cuándo se casaron? Hace 1 mes, aunque Miguel le propuso matrimonio hace tiempo. La boda fue modesta, simplemente se registraron. ¿Y tú? ¿Estuviste en la boda? Arturo negó con la cabeza. Miguel no me invitó. Dijo que no quería arruinar la fiesta de Natalia con la presencia de la persona que una vez la traicionó. ¿Y cuándo le reveló la verdad? Antes de la boda. Cuando entendió que ya no podía vivir en la mentira. Natalia lo tomó muy mal, incluso se separaron por unas semanas. Pero luego se reconciliaron. Cristina volvió a sentarse en el sofá. ¿Significa que todo este tiempo hemos vivido al lado de una persona que planeaba cuidadosamente su venganza? No venganza, objetó Arturo. Miguel realmente se enamoró.
Natalia lo cambió. Se volvió más suave, más bondadoso. Antes era un empresario duro, y después de conocerla comenzó a prestar más atención a la beneficencia, a proyectos culturales. ¿Pero al mismo tiempo nos desprecia? Sí. Especialmente después de conocerte mejor. Considera que eres una típica cazafortunas, y yo soy un hombre débil que traicionó a su novia por una cara bonita. Y tiene razón, dijo Cristina en voz baja. Arturo la miró con sorpresa. ¿Qué? Tiene razón. Realmente me casé contigo por dinero. Y tú realmente dejaste a una buena mujer por mí. Cristina. No, no te justifiques. 7 años nos hemos engañado a nosotros mismos. Pensábamos que vivíamos una vida hermosa, pero en realidad vivíamos de las limosnas de una persona que nos desprecia. ¿Qué pasará ahora?, preguntó Arturo. No lo sé, respondió Cristina. Honestamente no lo sé. Y hace 7 años Natalia llegó a Valdemar como un animal herido, buscando un lugar donde poder lamerse las heridas. La pequeña ciudad a 300 kilómetros del centro provincial le pareció el lugar ideal para esconderse de todo el mundo. Alquiló un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad y consiguió trabajo en la biblioteca municipal. El salario era pequeño, pero Natalia no necesitaba más. Solo quería una cosa, silencio y paz. Los primeros meses fueron difíciles. Natalia casi no salía de casa, excepto para ir al trabajo. No se comunicaba con colegas, no hacía conocidos, no se interesaba por la vida de la ciudad. Su mundo se redujo al tamaño de la sala de lectura, donde pasaba los días colocando libros en los estantes y ayudando a los raros visitantes a encontrar la literatura necesaria. Pero gradualmente el silencio y la vida mesurada comenzaron a tener su efecto curativo. Natalia empezó a notar la belleza a su alrededor, los viejos tilos junto a la biblioteca que en primavera se cubrían de flores blancas, el río silencioso que atravesaba el centro de la ciudad, las casitas acogedoras con marcos tallados. Comenzó a leer más que nunca en su vida. Historia, filosofía, poesía, psicología, los libros la ayudaban a entenderse a sí misma, sus sentimientos, a encontrar sentido en lo que había pasado. Natalia entendió que la traición de Cristina y Arturo, aunque le había causado un dolor enorme, la había liberado de las ilusiones y la había ayudado a ver la verdad sobre las personas que consideraba cercanas. 3 años después de mudarse a Valdemar, Natalia empezó a dirigir un círculo literario para los habitantes locales. Al principio vinieron solo unas pocas personas, una jubilada que escribía poemas sobre la guerra, una joven maestra que soñaba con ser escritora, y un hombre mayor que se dedicaba al estudio de la historia local. Fue precisamente en una de esas reuniones del círculo literario donde vio a Miguel por primera vez. Era una noche lluviosa de octubre hace 4 años. Natalia se preparaba para cerrar la biblioteca cuando tocaron la puerta. En el umbral estaba un hombre desconocido de unos 37 años, empapado hasta los huesos. Disculpe, dijo, ¿llegué tarde a la reunión del círculo literario? Natalia se confundió. No recordaba que se hubiera apuntado a alguien nuevo. Soy Miguel Andrés, se presentó el hombre. Me mudé recientemente a su ciudad. Escuché sobre el círculo y decidí probar. La reunión ya terminó, dijo Natalia. Pero, si quiere, puedo contarle sobre nuestros encuentros. Miguel sonrió, se lo agradecería mucho. Se quedaron sentados en la biblioteca vacía casi 2 horas, hablando de libros, literatura, vida. Miguel resultó ser un interlocutor sorprendentemente erudito. Conocía y amaba los clásicos, se interesaba por la historia, sabía mantener una conversación sobre cualquier tema. ¿A qué se dedica?, preguntó Natalia. Soy historiador, respondió Miguel. Estudio la historia de las ciudades pequeñas. Valdemar es un lugar muy interesante para investigar. Aquí se conservan muchos monumentos arquitectónicos, hay hechos históricos interesantes. ¿Y planea quedarse mucho tiempo aquí? Depende de qué tan rico material logre recopilar.
Posiblemente un año, posiblemente más. A Natalia le pareció extraño que un historiador científico eligiera vivir en una ciudad tan pequeña, pero no siguió preguntando. Cada uno tiene derecho a sus secretos. Miguel se convirtió en participante regular del círculo literario. Venía cada semana, participaba activamente en las discusiones, proponía temas interesantes para analizar. Los otros participantes del círculo lo aceptaron rápidamente en su pequeña compañía. Natalia notaba que con la aparición de Miguel en su vida algo había cambiado. Comenzó a sonreír más frecuentemente, a interesarse más por el mundo circundante, empezó a cuidar su apariencia. Pero no se permitía ni siquiera pensar que entre ellos podía haber algo más que amistad. Miguel era una persona enigmática. Alquilaba una casa pequeña en las afueras de la ciudad, vivía muy modestamente, casi ascéticamente. No hablaba de su pasado, de su familia, de lo que lo había llevado a Valdemar. Pero a veces Natalia notaba detalles que no encajaban muy bien con la imagen de un científico no muy rico, un reloj caro que a veces se olvidaba de esconder bajo la manga de la camisa, zapatos de calidad, una manera de comportarse que delataba en él a una persona acostumbrada al poder. Pero Natalia respetaba su silencio, entendiendo que cada uno tiene razones para ocultar su historia. Sus relaciones siguieron desarrollándose. Al principio eran conversaciones en la biblioteca después de las reuniones del círculo. Luego Miguel empezó a acompañar a Natalia a casa. Después comenzaron a encontrarse los fines de semana, a pasear por la ciudad, a ir al bosque por setas. Natalia sentía que se estaba enamorando, pero temía este sentimiento. Recordaba cómo se había equivocado cruelmente con Arturo, cómo había dolido descubrir que la persona que amaba resultó ser completamente diferente de quien pretendía ser. Miguel Andrés, le dijo una vez cuando caminaban por la orilla del río, debo decirle algo. Sobre mí, sobre mi pasado. Miguel se detuvo y la miró, Natalia, no está obligada a contarme nada que no quiera. Pero quiero, dijo firmemente. Creo que debes saber la verdad. Y le contó todo. Sobre Cristina, sobre la traición, sobre el corazón roto, sobre cómo había huido a Valdemar para comenzar una nueva vida. Miguel escuchaba en silencio, sin interrumpir, sin hacer preguntas, pero Natalia no notó cómo su rostro se iba ensombreciendo más con cada palabra suya. Esa es mi triste historia, terminó Natalia. Ahora sabe que no soy tan íntegra y fuerte como posiblemente parecía. Miguel tomó su mano, y Natalia notó que sus dedos temblaban ligeramente. Natalia, lo que le pasó no la hace débil. Al contrario, muestra su fuerza. Pudo sobrevivir a la traición, no amargarse, comenzar una nueva vida. Eso es digno de admiración. ¿Y usted? Preguntó Natalia. ¿Me contará sobre usted? Miguel guardó silencio durante mucho tiempo, mirando el agua. Natalia veía cómo luchaba consigo mismo, cómo buscaba las palabras correctas. Yo también huía, dijo finalmente. De otra vida, de otras personas, de mí mismo. Necesitaba tiempo para entender quién soy en realidad, y no quién otros quieren que sea. ¿Y lo entendió? Al conocerla a usted, sí. Su primer beso ocurrió en esa misma orilla del río, bajo los viejos sauces que colgaban sus ramas directamente en el agua. Fue un beso tierno, tímido, lleno de incertidumbre y esperanza. La relación de Natalia y Miguel se desarrolló lentamente, como todo en su vida mesurada en Valdemar. Se veían casi todos los días, pero Miguel nunca apresuraba los eventos. Como si entendiera que Natalia necesitaba tiempo para aprender a confiar de nuevo. Miguel siguió viviendo en su modesta casita, dedicándose a la investigación de la historia local. Pero lo que Natalia no sabía era que cada semana viajaba secretamente al centro provincial para resolver asuntos de su empresa. Oficialmente figuraba en licencia creativa y la empresa la dirigía su adjunto Igor Velasco, una persona en quien Miguel confiaba como un hermano. ¿Cómo van las cosas en Valdemar?, preguntaba Igor durante sus encuentros. Complicado, respondía Miguel. Me enamoré de verdad, Igor.
Por primera vez en mi vida. ¿Y qué planeas hacer? Por ahora no lo sé. Tengo miedo de contarle la verdad. Ya fue engañada por un Rosales, me temo que no sobreviva al engaño de otro. Pero no se puede vivir así para siempre. Lo sé. Pero por ahora no estoy listo para arriesgar. Igor negó con la cabeza. Miguel, estás construyendo una relación sobre mentiras. Tarde o temprano la verdad saldrá de todos modos. No le miento. Simplemente no le cuento sobre parte de mi vida. Es lo mismo. Pero Miguel no estaba listo para la sinceridad. Tenía miedo de perder a Natalia, miedo de ver en sus ojos decepción y desprecio. A veces Natalia notaba extrañezas en el comportamiento de Miguel. Por ejemplo, que siempre sabía exactamente cuándo habría eventos importantes en la ciudad, aunque formalmente era un nuevo habitante. O que siempre tenía dinero para pequeños regalos para ella, aunque los historiadores usualmente no reciben grandes honorarios. Miguel le preguntó una vez, ¿no tiene problemas financieros? El trabajo de investigación no se paga muy bien. Tengo pequeños ahorros, respondió. Herencia de mis padres. ¿Y sus padres eran personas acomodadas? Miguel vaciló, ellos, sí, vivían bastante bien. Me dejaron un apartamento que alquilo, con ese dinero vivo. Natalia no insistió en los detalles, pero notó que Miguel claramente ocultaba algo. Un año después de conocerse, cuando la madre de Natalia tuvo un derrame cerebral, Miguel la llevó a su ciudad natal. En el camino estaba más nervioso que la propia Natalia. ¿Qué te pasa?, le preguntó. Estás pálido como un fantasma. Solo me preocupo por tu mamá, mintió Miguel. En realidad tenía miedo de que en la ciudad natal de Natalia alguien pudiera reconocerlo. Grupo Rosales era una empresa conocida y Miguel aparecía frecuentemente en las noticias de negocios locales. Pero en el hospital nadie los reconoció y tampoco había tiempo para conversaciones sociales, el estado de la madre era grave. Y pronto murió. Después del funeral de la madre, Miguel le propuso matrimonio a Natalia. Entendía que ya no podía esperar más, que necesitaba revelar la verdad y unir sus destinos para siempre. Natalia, dijo, arrodillándose en el mismo lugar junto al río donde se habían besado por primera vez, quiero ser parte de tu vida para siempre. Cásate conmigo. El anillo era sencillo, elegante, sin lujo excesivo. Exactamente como habría elegido la propia Natalia, aunque costaba mucho más de lo que ella podía suponer. Sí, susurró entre lágrimas. Sí, por supuesto, sí. Y mientras tanto, hasta la boda, decidieron vivir juntos. La vida en común con Miguel resultó ser exactamente como había soñado Natalia. Tranquila, mesurada, llena de respeto mutuo y comprensión. Miguel era atento y cariñoso, pero nunca imponía su opinión, no trataba de controlar o limitar. Pero cuanto más tiempo vivían juntos, más extrañezas notaba Natalia en su comportamiento. Continuaba con sus viajes de investigación, que ocurrían cada vez más frecuentemente. A veces le llamaban en momentos inoportunos y él salía a responder, diciendo que eran colegas del instituto. Natalia no era suspicaz por naturaleza, pero la experiencia con Arturo le había enseñado a ser más atenta a los detalles. Una vez, cuando Miguel se duchaba, sonó su teléfono. Natalia solo quería silenciar el sonido para no molestar a su marido, pero vio en la pantalla, Igor Velasco, subdirector. ¿Subdirector? ¿De qué director? Miguel era historiador investigador. Cuando Miguel salió de la ducha, Natalia preguntó, ¿te llamó un tal Igor Velasco? ¿Quién es? Miguel se desconcertó por un momento, es mi colega de trabajo de investigación. Es subdirector del Instituto Histórico. ¿Y qué instituto es ese? Bueno, el Instituto Regional de Investigaciones Históricas. No es una organización muy conocida. Natalia asintió, pero algo en esa explicación no la convenció. Un mes después ocurrió otro caso extraño.
Llegó a su casa un representante de una empresa de muebles para llevarse el viejo sofá y traer uno nuevo. Natalia se sorprendió, no recordaba que Miguel hubiera encargado muebles nuevos. ¿Miguel Andrés Rosales? Confirmó el cargador, verificando los documentos. Sí, aquí, respondió Miguel. Los muebles están encargados a nombre de la sociedad Grupo Rosales, el pago está procesado. ¿Puede firmar? Natalia notó cómo Miguel palideció y firmó rápidamente, prácticamente empujando al cargador hacia la puerta. ¿Rosales? Pero tú eres Ramos, Miguel, le preguntó cuando se quedaron solos. ¿Es su grupo de investigación? Sí, algo así, murmuró Miguel. Estamos registrados como sociedad para recibir subvenciones. Pero Natalia ya había escuchado ese nombre. Grupo Rosales, una gran empresa constructora. Lo recordaba de las noticias. Cuando Miguel se fue en otro viaje de negocios, Natalia decidió investigar. Entró en internet y buscó información sobre la empresa Grupo Rosales. Lo que vio la impactó. Era realmente una corporación enorme, una de las principales empresas constructoras de la región. Y su director general y propietario era Miguel Andrés Rosales. En el sitio web de la empresa estaba su fotografía, en traje de negocios, en una oficina lujosa. La misma persona que cada día desayunaba con ella en la pequeña cocina de su modesta casita. Quien se hacía llamar Miguel Ramos y mostraba un pasaporte con ese nombre y apellido. Natalia permaneció mucho tiempo sentada frente a la computadora, tratando de asimilar lo que había visto. Su futuro marido no era historiador. Era propietario de una empresa multimillonaria. Le había mentido desde el primer día de conocerse. Pero lo peor era otra cosa. En la sección sobre la empresa leyó que Grupo Rosales era una firma familiar, fundada en 1985 por Vicente y Elena Rosales. Después de su muerte en 2008, la empresa fue dirigida por el hijo mayor Miguel. Los fundadores también tuvieron un hijo menor, Arturo. Arturo Rosales. Su exnovio. Miguel era el hermano mayor de Arturo. Natalia cerró la laptop y permaneció mucho tiempo sentada en silencio. Todo su mundo se derrumbó por segunda vez en la vida. Otra vez un hombre en quien había confiado resultó no ser quien pretendía ser. Pero esta vez la mentira era aún más sofisticada. Miguel no solo había ocultado su riqueza, había ocultado su propio nombre, haciéndose pasar por Miguel Ramos, había ocultado su conexión con la persona que una vez la había traicionado. Cuando Miguel regresó por la noche, Natalia lo recibió en silencio. ¿Cómo estás, querida? Preguntó, como siempre. Miguel, necesitamos hablar, dijo en voz baja. ¿De qué? ¿De quién eres en realidad? ¿Y de por qué me has estado engañando durante 4 años? Miguel se quedó inmóvil en el umbral. Por su rostro Natalia entendió que sabía, su secreto había sido descubierto. Puedo explicar todo, comenzó Miguel, pero Natalia lo interrumpió. Primero respóndeme una pregunta honestamente. ¿Eres el hermano mayor de Arturo Rosales? Miguel bajó la cabeza, sí. ¿Sabías quién era yo desde el principio? Sí. ¿Nuestro encuentro en la biblioteca fue casual? No. Vine específicamente a conocerte. Natalia se levantó y se acercó a la ventana, dándole la espalda a Miguel. Cada día me mirabas a los ojos y mentías. Natalia, escúchame. ¿Para qué? Se volvió hacia él. ¿Para qué hiciste esto? ¿Venganza? ¿Entretenimiento? ¿Deseo de burlarte de una tonta ingenua que una vez fue engañada por tu hermano? No. Miguel dio un paso hacia ella. Natalia, te juro que no es venganza ni juego. Sí, al principio solo quería conocer a la mujer que mi hermano había traicionado tan vilmente. Tenía curiosidad de saber qué tipo de persona era a quien Arturo había cambiado por tu hermana. ¿Y qué querías hacer conmigo? ¿Seducirme y abandonarme para vengarte por tu hermano? Dios, no.
Solo quería conocerte, hablar, entender quién eras. Tal vez disculparme en nombre de la familia por lo que había pasado. Pero cuando te vi, cuando comenzamos a comunicarnos. ¿Qué? Me enamoré. De verdad, por primera vez en mi vida. Y entendí que Arturo es un completo idiota que cambió un diamante por un pedazo de vidrio. Natalia negó con la cabeza, palabras hermosas. Pero ¿cómo puedo creerte? Me mentiste. Solo mentí sobre una cosa, sobre mi trabajo, sobre el dinero. Todo lo demás era verdad. Mis sentimientos hacia ti, mi amor, todo eso es verdad. ¿Tu amor? Natalia rió amargamente. No sabes qué es el amor. El amor es confianza, honestidad. ¿Y qué tuvimos nosotros? Un espectáculo en el que interpretabas el papel de un historiador pobre. Natalia, tenía miedo de perderte. Tenía miedo de que si te enterabas de la verdad, escuchabas mi apellido, pensaras que estaba jugando contigo. ¿Y acaso no era así? ¿Acaso no estabas jugando? ¿Y qué apellido hay en el pasaporte? Una falsificación. Miguel se acercó a ella y trató de tomarle las manos, pero Natalia se alejó. El pasaporte es una falsificación para ti. Las primeras semanas, sí, posiblemente era un juego. Pero después entendí que eres la mujer que he buscado toda mi vida. Bondadosa, honesta, sincera. Contigo por primera vez me sentí simplemente una persona y no el propietario de una empresa. ¿Significa que fui tu entretenimiento? ¿Una forma de sentirte como un mortal común? No. Fuiste y sigues siendo el sentido de mi vida. Natalia se alejó de él hacia la puerta. Necesito tiempo para pensar. Necesito estar sola. Natalia, no te vayas. Hablemos, te contaré todo. ¿Todo? Se volvió hacia él. ¿Y qué más escondes? ¿Tal vez tienes esposa e hijos? No, por supuesto que no. Eres mi único amor. No sé qué creer, dijo Natalia en voz baja. Destruiste mi confianza. Tomó la chaqueta y se dirigió hacia la salida. ¿A dónde vas? No lo sé. Lejos de aquí. Necesito pensar. ¿Por mucho tiempo? Natalia se detuvo en la puerta. No lo sé, Miguel. Honestamente no lo sé. Se fue, dejándolo solo en la casa que de repente le pareció vacía y fría. Natalia regresó una semana después. Durante este tiempo había vivido en un pequeño hotel en las afueras de Valdemar, pensando mucho, tratando de entender sus sentimientos. Miguel le llamaba cada día, pero ella no respondía a las llamadas. Cuando entró en la casa, Miguel se veía terrible, sin afeitar, con ojos rojos, agotado. Natalia. Se precipitó hacia ella, pero ella lo detuvo con un gesto. He tomado una decisión, dijo tranquilamente. ¿Cuál? Me quedo contigo. Pero bajo ciertas condiciones. Miguel exhaló con alivio, cualquiera. Las condiciones que sean. Primera, no más mentiras. Nunca. Sobre lo que sea. Te lo prometo. Segunda, me contarás toda la verdad sobre ti, sobre tu familia, sobre cómo me encontraste. Te contaré todo. Y tercera, cortarás completamente cualquier relación con Arturo. No quiero tener nada que ver con la persona que me traicionó. Miguel asintió, casi no me comunico con él de todos modos. Casi no significa para nada. Quiero que dejes completamente de mantenerlo. Nada de dinero, ningún apoyo. Natalia, es mi hermano. Y yo soy tu esposa. Elige. Miguel guardó silencio durante mucho tiempo, mirando al suelo. Natalia veía cómo luchaba consigo mismo. Está bien, dijo finalmente. Acepto todas las condiciones. Un mes después Miguel y Natalia se casaron sin testigos, celebrando este día solos. Y 2 meses después de la boda, Miguel se armó de valor, llamó a Arturo y pidió una reunión.
Se encontraron en un café en las afueras de la ciudad, territorio neutral. ¿Qué pasó?, preguntó Arturo al ver la cara sombría de su hermano. Te privo de la manutención. Completamente. La casa, los coches, las tarjetas de crédito, todo esto pertenece a la empresa. Tienes un mes para encontrar trabajo y vivienda. Miguel, ¿por qué? No puedes hacer esto. Soy tu hermano. Dejaste de ser mi hermano el día que traicionaste a Natalia, respondió fríamente Miguel. Entonces aún no la conocía, pero ya entendía que habías actuado como un canalla. Pero no tengo nada propio. No tengo experiencia laboral. Entonces consíguela. Tienes 37 años, Arturo. Es hora de convertirse en un hombre adulto. ¿Y Cristina? ¿Qué tiene que ver ella? No está acostumbrada a esa vida. Es tu esposa. Sus problemas son asunto suyo. Arturo trató de decir algo, pero Miguel se levantó y se dirigió hacia la salida. ¿Es definitivo?, gritó Arturo tras él. Sí, respondió Miguel sin volverse. Definitivo. Cristina recibió a Arturo en la puerta de la casa. Una mirada a su rostro le dijo todo. ¿Qué pasó?, preguntó, aunque ya se lo imaginaba. Miguel me privó de la manutención. Completamente. Tenemos un mes para desocupar la casa. Cristina sintió cómo se le doblaban las piernas. Se dejó caer en el sofá, sin poder creer lo que había escuchado. ¿Cómo que te privó de la manutención? Así. No más dinero. La casa no es nuestra, los coches no son nuestros, incluso las tarjetas de crédito están bloqueadas. Pero eso es ilegal. Tenemos derechos. Arturo rió amargamente. ¿Qué derechos? ¿Sobre qué? Todo esto pertenece a Miguel. Yo simplemente usaba su propiedad. Cristina se levantó y comenzó a caminar por la sala. ¿Significa que 7 años hemos vivido de su caridad? ¿Como mendigos? Peor. Como estafadores. Pensábamos que teníamos derecho a esta vida, pero en realidad simplemente nos aprovechábamos de la bondad ajena. ¿Bondad? ¿Llamas a esto bondad? Nos está echando a la calle. Está haciendo lo que debería haber hecho hace tiempo. Nos está obligando a convertirnos en personas adultas. Cristina se detuvo y miró a su marido. ¿Lo estás justificando? No. Simplemente lo entiendo. Si yo tuviera un hermano parásito, también me desharía de él al final. ¿Parásito? ¿Así hablas de ti mismo? ¿Y acaso no es así? Arturo se hundió en el sillón. ¿Cuándo fue la última vez que me viste trabajar? ¿Traer a casa dinero que hubiera ganado yo mismo? Cristina guardó silencio. No podía recordar ni un solo día en 7 años de matrimonio en que Arturo hubiera ido a trabajar. ¿Qué haremos?, preguntó en voz baja. Buscar vivienda. Buscar trabajo. Aprender a vivir con nuestro propio dinero. ¿Con qué dinero propio? No lo tenemos. Entonces ganarlo. Cristina se sentó frente a su marido. Arturo, ¿entiendes de qué hablas? Estamos acostumbrados a gastar al mes más de lo que gana una persona común en un año. Entonces hay que desacostumbrarse. No podré, gritó Cristina. No sé vivir en la pobreza. No sé economizar, comprar en tiendas baratas, viajar en autobús. Entonces aprende. O búscate otro marido rico. Cristina se quedó inmóvil. ¿Qué dijiste? Lo que dije. Tal vez deberías dejarme. Encontrar a alguien que pueda proporcionarte la vida acostumbrada. ¿Tú, me estás echando? No. Te propongo que respondas honestamente a la pregunta, ¿estás dispuesta a vivir con un marido pobre? ¿Estás dispuesta a trabajar tú misma, a economizar en todo, a renunciar al lujo? Cristina guardó silencio durante mucho tiempo, mirando por la ventana a los coches caros en el patio, que mañana ya no serían sus coches.
¿Y tú? Preguntó finalmente. ¿Estás listo para todo esto? No lo sé, respondió honestamente Arturo. Pero no tengo opción. Puedo o aprender a vivir de nuevo, o rendirme completamente. ¿Qué significa rendirse? Emborracharme. Degradarme. Convertirme en un verdadero parásito y no simplemente un niño mimado. Cristina miró a su marido atentamente. Por primera vez en 7 años de matrimonio veía en sus ojos algo real, no diversión, no despreocupación, sino desesperación y al mismo tiempo determinación. Está bien, dijo después de una larga pausa. Intentémoslo. El mes siguiente se convirtió en una verdadera pesadilla para Arturo y Cristina. Nunca se habían imaginado lo cara que era la vida ordinaria cuando la pagas tú mismo. El primer shock fue intentar alquilar una vivienda. Los apartamentos que les mostraban los agentes inmobiliarios en su categoría de precio, y solo tenían 40.000 euros de la venta de las joyas de Cristina, les parecían chabolas. Habitaciones diminutas, muebles viejos, ruido de la calle, vecinos al otro lado de la pared. No podemos vivir aquí, dijo Cristina después de ver el quinto apartamento seguido. Podemos, objetó Arturo. Porque esto es todo lo que podemos permitirnos. Pero aquí no hay nada. Ni lavavajillas, ni aire acondicionado, incluso la lavadora es antigua. Entonces lavaremos los platos a mano y secaremos la ropa en el balcón. Cristina lo miró como si se hubiera vuelto loco. ¿Hablas en serio? Absolutamente. Al final alquilaron un apartamento de una habitación en las afueras de la ciudad por 700 euros al mes. El alquiler, los servicios comunales y la comida se comían todo su dinero restante. La búsqueda de trabajo resultó ser una prueba aún más humillante. Arturo descubrió que su título de economista, obtenido hace 15 años, sin experiencia laboral no valía nada. Y un hombre de 37 años sin historial laboral solo causaba perplejidad en los empleadores. ¿Nunca se ha dedicado a nada? Preguntaban en las entrevistas. Yo, ayudaba en el negocio familiar, mentía Arturo. ¿Y por qué decidió irse? Desacuerdos con la dirección. ¿Puede proporcionar recomendaciones? Desafortunadamente, no. El conflicto fue serio. Pero la mentira se descubría rápidamente al verificar y enviaban a Arturo de vuelta. Cristina también se enfrentó a la cruel realidad. Su belleza y habilidad para vestirse bien no compensaban la falta de habilidades profesionales. Para trabajar como vendedora la contrataban de mala gana, parecía demasiado arrogante para tal puesto. ¿Tiene experiencia en ventas? Le preguntaban. No, pero aprendo rápido. ¿Y qué educación tiene? Instituto de Cultura, Facultad de Diseño. ¿Y qué hizo después del instituto? Yo, me ocupaba de la casa. Era ama de casa. ¿Toda la vida? Sí. En eso solían terminar las entrevistas. Después de 3 semanas de búsqueda, Arturo consiguió trabajo como cargador en un almacén de materiales de construcción. El salario era de 1.200 euros al mes, una suma que antes gastaba en una cena en un restaurante. El trabajo era físicamente pesado, había que descargar camiones, cargar sacos de cemento, apilar ladrillos. Después del primer día regresó a casa medio muerto, con dolor de espalda y ampollas en las manos. ¿Cómo fue? Preguntó Cristina, que había pasado todo el día buscando trabajo sin éxito. Normal, mintió Arturo, ocultando cuánto le dolía todo el cuerpo. ¿Cuánto pagan? 1.200 euros al mes. Cristina se sentó en la única silla de su diminuto apartamento y se echó a llorar. 1.200 euros, eso era menos de lo que antes gastaba en una visita al salón de belleza. No sobreviviremos con ese dinero, sollozaba. Sobreviviremos. Millones de personas viven con ese dinero. Pero nosotros no somos millones de personas. Estamos acostumbrados a otra cosa. Entonces hay que desacostumbrarse. Arturo se fue a la ducha, más bien,
Se puso bajo la vieja ducha sin cabina, y Cristina se quedó sentada en la silla mirando por la ventana los bloques de paneles grises. Hace un mes vivía en una mansión con piscina y ahora sus ventanas daban a los contenedores de basura. Una semana después Cristina consiguió trabajo como limpiadora en un centro comercial. Turno de noche de 10 de la noche a 6 de la mañana, salario de 800 euros al mes. Trabajo físico pesado, groserías de guardias y vendedores. Pero era el único dinero que pudo encontrar. Ahora trabajamos los dos, le dijo a Arturo al regresar del primer turno. ¿Y cómo fue? Horrible. Estoy fregando suelos en el mismo centro comercial donde antes compraba vestidos de 4.000 euros. Simbólico. No a Ronex. No me parece gracioso. Arturo abrazó a su esposa. Perdona. A mí también me cuesta. Pero no tenemos opción. La hay, dijo Cristina en voz baja. Puedo divorciarme de ti y encontrar a alguien más. ¿Quieres? Cristina guardó silencio durante mucho tiempo. No lo sé. Antes habría querido. Pero ahora entiendo que eso significaría que realmente soy como me considera tu hermano. Una mujer venal que se vende por dinero. ¿Y no eres así? Era así. 7 años fui así. Pero tal vez aún no sea demasiado tarde para cambiar. Pasó un año. Arturo y Cristina aún vivían en el mismo apartamento de una habitación, aún trabajaban en empleos duros por poco dinero. Pero algo en ellos había cambiado radicalmente. Arturo había perdido 15 kilos, se había vuelto fibroso y fuerte. El trabajo físico lo había fortalecido no solo corporalmente, sino también espiritualmente. Había aprendido a valorar cada euro ganado, había aprendido a sentirse orgulloso de su trabajo, aunque no fuera prestigioso. Lo habían ascendido a jefe de cargadores, el salario había subido a 1.500 euros. ¿Sabes?, le dijo a Cristina una noche, por primera vez en mi vida me siento un hombre. ¿Por qué? Porque estoy manteniendo a mi familia yo mismo. Con mis propias manos, con mi sudor. Esa sensación no se compara con nada. Cristina también había cambiado hasta ser irreconocible. El trabajo duro había borrado de ella el barniz de consentida, la había hecho más simple y humana. Había aprendido a cocinar, a economizar, a encontrar alegría en las pequeñas cosas. La habían pasado al turno de día y le habían subido un poco el salario, a 900 euros. ¿Recuerdas cómo vivíamos antes?, le preguntó a su marido. Recuerdo. Bonito, rico, pero vacío de alguna manera. Sí. Solo estábamos interpretando el papel de pareja feliz. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Y ahora somos realmente una pareja. Luchamos juntos, superamos dificultades juntos. Esto es real. Ya no se encontraban con Miguel y Natalia. Sus caminos se habían separado definitivamente. Miguel había conseguido lo suyo, había obligado a su hermano a ponerse en pie, aunque de manera cruel. A veces Cristina pensaba en su hermana, que vivía en la abundancia y el amor, mientras ella misma fregaba suelos por las noches. Pero no había ira, solo una comprensión triste de que cada uno recibe en la vida lo que se merece. Pasaron otros 2 años. Arturo trabajaba ahora como jefe de almacén, su salario era de 2.000 euros. Cristina había conseguido empleo como administrativa en una pequeña clínica privada, ganaba 1.500 euros. Pudieron alquilar un apartamento de 2 habitaciones en un barrio más decente. Su vida no se podía llamar rica, pero era honesta. Cada euro lo ganaban con su trabajo, cada compra era cuidadosamente pensada. A veces veo a Miguel en las noticias, dijo Cristina, navegando por páginas de internet. ¿Qué pasa con él? Su empresa se ha hecho aún más grande. Ahora está entre los 10 hombres más ricos de la región. ¿Y Natalia? Dirige el fondo cultural de su empresa. Abren bibliotecas, apoyan a jóvenes escritores. Arturo asintió, encontraron su felicidad.
¿Y nosotros? Nosotros también. Cristina cerró la laptop. ¿Sabes qué es lo más extraño? Ya no me enfado con Miguel por echarnos. ¿Por qué? Porque tenía razón. Realmente éramos parásitos. Vivíamos en la ilusión, nos considerábamos especiales, pero en realidad simplemente consumíamos recursos ajenos. ¿Y ahora? Y ahora somos personas. Personas simples, trabajadoras, reales. Se quedaron sentados en silencio, escuchando los sonidos de la ciudad nocturna. En algún lugar lejos, en otra parte de la ciudad, en una lujosa mansión vivían Miguel y Natalia. Ellos también habían encontrado su felicidad, pero el precio había sido la ruptura con el pasado, con personas que una vez fueron familia. Y en el pequeño apartamento de 2 habitaciones, Arturo y Cristina habían conseguido lo que nunca habían tenido: honestidad entre ellos y consigo mismos. Su historia no tenía un final feliz en el sentido tradicional. No se habían enriquecido, no habían alcanzado el éxito, no se habían reconciliado con los parientes. Pero se habían vuelto reales. Habían dejado de vivir en ilusiones, habían dejado de engañarse a sí mismos y a otros. Y en esto había su amarga poesía, la poesía de la verdad, que siempre es más cara que una hermosa mentira. Miguel obtuvo su venganza, aunque él mismo la llamara justicia. Natalia encontró el amor, pagando por él con el perdón. Arturo y Cristina perdieron todo lo material, pero por primera vez en la vida se convirtieron en personas realmente cercanas. Cada uno recibió lo que merecía. Y en esto no había ni vencedores ni vencidos, solo personas que finalmente se quitaron las máscaras y se mostraron sus verdaderos rostros. Las cartas habían sido reveladas. El juego había terminado. La venganza más cruel es obligar a una persona a mirarse en el espejo. Y el castigo más terrible es quedarse a solas con la verdad sobre uno mismo. Pero a veces solo así se puede llegar a ser humano.